Hola, buenas noches. Vamos a hacer la presentación del taller de hiperparámetros. Este taller pues fue desarrollado junto con mi compañera Paola Sanabria y mi persona Andrés Cabeza. En el primer punto vamos a hablar de las características principales, similitudes y diferencias de los métodos de búsqueda en grilla. El primero de estos métodos sobre el cual les voy a hablar es el Grid Share CB. Este método, pues como sus características, por decirlo así, son o es que hace una búsqueda exhaustiva evaluando todas las combinaciones de parámetros. Digamos que este método tiene el inconveniente en que puede invertir mucho tiempo en analizar regiones o sí, datos de poco interés antes de evaluar otras combinaciones. Una alternativa para que este método pues, sea más eficiente es buscar o hacer una búsqueda aleatoria y de esta forma pues, consigue explorar espacios de búsqueda más distribuida. Otro método es el de Random Miss CRCB. Este implementa un método de ajuste y puntuación donde los parámetros del estimador, perdón, son utilizados para aplicar métodos de optimización mediante una búsqueda de validación cruzada sobre todos los parámetros. Estos dos métodos que les acabo de mencionar como similitudes, pues tienen que ambos deben pasar al objeto o a la base de datos de estudio un parámetro estimador. También tienen que pues tener un diccionario o lista de diccionarios con los parámetros sobre los cuales se van a ejecutar. E igualmente tienen una estrategia de validación cruzada. En este caso, pues el número de combinaciones a probar, que sería parámetros NITER, y añadimos a un diccionario o a nuestro diccionario de parámetros un min sample lif. Diferencias entre estos dos, tenemos que el random mix CRCB es un submétodo, por decirlo así, del grid share, por lo que pues, aunque es un submétodo, tiene la diferencia en que no usa todos los valores o parámetros del grid share, sino que muestra un número fijo de ajustes de los parámetros de distribuciones especificadas y el número de ajustes de estos parámetros que se prueban viene definido o dado por el NITER. El Grid Share CB se diferencia de este modelo, dado que adicionalmente este requiere que se le indique el espacio de búsqueda en cada uno de los hiperparámetros. También pues requiere que se le defina o se le determine el número de combinaciones aleatorias a evaluar y digamos que como generalidades también así para cerrar, podría decir que el Grid Share CB hace una búsqueda de uniforme y el Random Miss Share CB hace una búsqueda distributiva. Dale. Listo. Para continuar con los métodos de búsqueda en grilla, voy a hablarles del Halving Grid Share CB. Este método consiste en buscar parámetros específicos con reducciones sucesivas a la mitad. Digamos que ese es su concepto. Em, este, este método, el plus de este método es que utiliza menos recursos que los otros métodos de búsqueda en grilla. Alineado a este tenemos el Halving Random Search CB. En este los candidatos se muestran al azar del espacio de parámetros, es decir, tenemos un espacio de parámetros, pero no toma todos, sino solamente toma al azar ciertos parámetros determinados por n candidatos, que es como el parámetro de este método. Las similitudes del Halving Grid Share contra el Halving Random Share está en que la estrategia de búsqueda comienza evaluando a todos los candidatos con una pequeña cantidad de recursos y selecciona iterativamente a los mejores candidatos utilizando cada vez más recursos. Es decir, de esa pequeña porción que toma de candidatos, de los mejores candidatos de esa porción, va y hace otra iteración y de ahí sí requiere más máquina para poder hacer la siguiente iteración. Es decir, que a medida que hace una iteración, se va a demorar un poquito más en la ejecución, pues precisamente porque está tomando más recursos de máquina. Las diferencias de estos dos, digamos que las relacionamos más con el grid share,
¿sí? Porque pues precisamente como mencionaba mi compañero ahorita, la búsqueda del grid share es una búsqueda exhaustiva donde sí mide todos los parámetros. En este caso no la hace con todos los parámetros, sino con una pequeña porción, lo que hace que, digamos que al comparar con el dataset de este taller, lo que hizo el grid share en 5 horas, este lo hizo en 10 minutos con esa cantidad de datos. Y con el halving grid share es 11 veces más rápido que el grid share. Para finalizar tenemos el parameter grid, que básicamente lo que hace es de una cuadrícula de parámetros, utiliza un número discreto de valores para cada parámetro. Es decir, no toma todo, sino un valor discreto, como lo mencioné ahí. Digamos que se puede utilizar para iterar sobre combinaciones de valores de parámetros con una función que viene incorporada en Python llamada Python iter. Perdón, que es iter, que es una función incorporada de Python. ¿Por qué es útil esta búsqueda? Porque evita hacer exploraciones que no tienen sentido o no tienen ningún efecto sobre, pues de pronto, ya el modelo que le vamos a aplicar los parámetros. Listo. El segundo punto es pues tratar de explicar un gradient boosting. Aquí en la presentación podemos ver una gráfica que pues es la que consideramos que es más se asemeja a lo que sería el funcionamiento de un gradient boosting. El gradient boosting, pues así ya entrando en el tema, está formado por un conjunto de árboles de decisión individuales. Estos árboles están entrenados de forma secuencial, de forma que cada uno de los árboles trata de mejorar los errores que haya presentado o hayan presentado los árboles anteriores. La predicción de las nuevas observaciones o nuevos datos de salida que se van obteniendo van agregando las predicciones de los árboles anteriores o de los árboles individuales que se hayan ejecutado ya, que hagan parte del modelo. Digamos que hay muchos métodos que generan modelos globales con una única ecuación o una única variable de salida y de forma lineal. Esto digamos que es un inconveniente cuando tenemos varias variables de salida o varias cosas que el modelo debe evaluar. Y digamos que, por ejemplo, en los modelos estadísticos y de Machine Learning basados en árboles, pueden o tienen como técnicas supervisadas no paramétricas que consiguen segmentar el espacio de los predictores en regiones simples. Dentro de estas es más sencillo manejar las interacciones y esta característica les proporcionan un mayor potencial a este método o a este modelo de búsqueda. Digamos que ahí para apoyar un poco esto también podríamos decir que los modelos basados en árboles se han convertido en uno de los referentes dentro del ámbito predictivo debido a los buenos resultados que generan en problemas muy diversos. E igualmente pues vamos a explorar cómo se pueden o cómo predicen los árboles de gradient boosting, dado que pues es un elemento que nos ayuda a mirar diferentes predicciones de acuerdo a lo que requiramos. Digamos que como para complementar un poco lo que dice mi compañero y de una manera más resumida, pues al generar son varias iteraciones y por cada iteración solamente va tomando los errores, al final deja los errores y toma, como mostramos, digamos que este gráfico nos pareció preciso al concepto que acabo de mencionar mi compañero. Entonces toma los errores y al final hace la predicción sobre todos ellos. O sea, que es lo que él menciona ahorita. Tenemos varias variables, valga la redundancia, que nos generan al final la predicción que necesitamos. Ya seguimos con las métricas de clasificación más apropiadas para nuestro trabajo. En este caso, nos basamos en la imagen que podemos observar a continuación, donde tenemos nuestra matriz de confusión enmarcada con positivos y negativos. Entonces ahí pues digamos que la primera métrica que consideramos importante es el accuracy, porque es importante determinar cuál es la exactitud del modelo, es decir, tomar tanto positivos como negativos en lo predicho
comparados con lo real. Entonces, es importante determinar ese punto. Adicional, como es un tema de medicina, porque son datos de pacientes que por una serie de variables determinan qué alteraciones tienen en su equilibrio, consideramos que el recall es apropiado para porque pues el recall lo que hace es tomar de todo lo que realmente es positivo, es decir, en este caso todo lo que realmente es alterado, qué porcentaje de eso me clasificó bien mi modelo. Y adicional, digamos que muy de la mano con el recall está la precisión, que hace la inversa. Digamos que no mira de todo lo real, sino en este caso mira de todo lo predicho, qué porción realmente es positiva en lo real. Y pues digamos que pues para unificar un poco la métrica de recall y de precisión, ¿sí? Tomamos el F1 porque hace una medición muy armónica y sensibiliza un poco más el resultado de estos dos. Entonces, todo lo que de pronto no evalúa o que no se mide dentro del recall y la precisión, lo va a hacer el F1. Entonces, esas serían nuestras 4 métricas con las que trabajaríamos en este proyecto. Listo. El cuarto punto era seleccionar la mejor estrategia para el modelo. Vamos que como lo mencionaba mi compañera, pues en este ejercicio tenemos una base de datos donde tenemos las características de pacientes que tienen o no alguna alteración en el equilibrio, en la salud o en el equilibrio de cada una de las personas. Digamos que para esto nos apoyamos en lo visto en el primer punto y decidimos tomar el método, perdón, de Grid Share CB y Halving Random Share CB. Aquí pues vamos a ver cómo la implementación que tuvimos o que realizamos en el taller. Aquí pues vemos el llamado a las librerías, perdón, la carga de la tabla o de la información, una previsualización de los primeros campos, un preprocesamiento e igualmente pues la visión del dataset en las diferentes bases que son de entrenamiento, test, perdón, y validación. Aquí ya empezamos con la construcción de las funciones. Esta primera función pues nos dibuja la matriz de confusión que vamos a crear pues para visualizar los resultados de los modelos. Aquí ya tenemos en segunda instancia la función que definimos para la creación de la red neuronal, donde tiene pues definidos unos parámetros para esa ejecución. E igualmente tenemos aquí dentro de la función un if que nos va a determinar y nos va a permitir ejecutar el modelo cuando hayamos definido 2 capas o 3 capas. Aquí las siguientes funciones ya son pues para visualización como les decía, arriba pues generamos la matriz de confusión y aquí ya la vamos a pintar, por decirlo así, junto con 2 gráficos que nos van a ir mostrando o nos van a permitir ver la evolución que tienen las métricas a medida que van avanzando las épocas, perdón. Aquí ya tenemos el método de búsqueda en grilla. Andrew, Dale. una cosita antes digamos que aquí, ¿Aquí? este taller, no, ahí, súbele un poquito Okay. donde tenemos comentariado, no, donde tenemos la grilla, eso ahí. Okay. Digamos que en este taller, incluso para el proyecto que tenemos de esta asignatura, nos toca hacer pruebas con pequeños datos porque pues cada método, pues el halving es muy eficiente, pero sin embargo requiere tiempo. Más o menos para este proyecto se demoró 1:40, teniendo en cuenta pues todas las métricas que vamos a contemplar. Ahorita lo mencionaré más adelante. Entonces, como se puede observar en la pantalla, tenemos comentariadas las métricas como nosotros le llamamos las métricas malas, pues porque con ellas solamente le estamos mandando una métrica a la grilla y pues con eso corre más rápido. Ya abajo vemos una grilla un poquito más robusta que pues obviamente por esas razones más o menos nuestra corrida se demoró, hablando del halving, se demoró aproximadamente 1:30. De acuerdo. Aquí, pues, como lo mencionaba mi compañera, tenemos los diferentes criterios de los parámetros que les dimos a los ítems en cada una
de esta búsqueda en grilla. Digamos que pues aquí definimos cada uno de ellos. Aquí a continuación pues vemos la función de métricas, donde estamos utilizando las métricas que se mencionaron por parte de mi compañera en el punto anterior: accuracy, recall, F1 y precisión, y pues todo lo que contiene esta función. Aquí pues tenemos, generamos el proceso. Al final pues tenemos el resultado, el mejor tiempo que se dio en ejecución, el mejor desempeño en el accuracy y una previsualización donde tenemos el mejor modelo. Aquí pues tenemos la función para generar con el grid share la visualización de los mejores modelos por métrica. Y aquí ya estamos implementando la función del modelo de Halving Random Share CB. Creo que nos faltó. E igualmente, pues aquí tenemos la invocación de la función, todo el proceso que generó y los resultados, que voy a pasar pues rápidamente. Y al final tenemos pues ya la generación del dataset con las mejores métricas. Aquí digamos que como para complementar la estrategia de selección del mejor modelo, pues en primera instancia también se debe tener en cuenta que la métrica o el método de grid share lo suministró el profesor en clase. Igual pues nosotros lo ajustamos a las necesidades y a lo que íbamos desarrollando en el presente taller. Para el grid share, pues vimos en clase y a medida que pues íbamos trabajando en el taller, que nos generaba unas métricas, unas medias sobre la precisión, el F1, el recall y el accuracy. Estas métricas pues las ordenamos y fuimos generando una sumarización de estas en el método de grid share para seleccionar las mejores 4 métricas que se generaron de acuerdo a cada una de las métricas. Lo mismo hicimos para el Halving Random Share CB, sin embargo, pues este no tiene una media y el ejercicio de seleccionar los 4 mejores métodos o modelos, perdón, con las mejores métricas se realizó a través de una columna de ranking donde pues el menor número quería indicar el mejor modelo a utilizar. No sé si quieres complementarme algo ahí, Pau. Sí, o sea que, por ejemplo, la diferencia del grid share versus el halving share para la selección del mejor modelo, pues en el grid share está dado por las medias y en el halving share está dado por el ranking. Entonces, el ranking, en el halving share, halving random share se ve dado por el ranking, como a las métricas a los hiperparámetros de este método, le incluimos las 4 métricas en el scoring. Entonces, por cada scoring, es decir, por el recall, por el accuracy, la precisión y el F1, me va a generar un grupo de modelos, el cual cada métrica va a tener su mejor modelo. Es decir, lo que hicimos fue, leyó el accuracy, toda la serie de modelos, ordéneme y elimine y déjeme el ranking 1. El F1, la serie de modelos del F1, déjeme el ranking 1 y así con cada una de las métricas hasta llegar a un dataset de 4, que es el que vamos a hacer, el que vamos a visualizar ahorita con la función que hicimos para medir las mejores métricas, los mejores modelos, perdón. Entonces, pues aquí ya ven la parte final de nuestro trabajo, que es el análisis de cada uno de los modelos resultantes. En este caso, tomamos el método de Halving Random Share CB porque era pues más eficiente. Aquí, como les mencionaba antes, se demoró aproximadamente hora y media por cada métrica. Se demoraba más o menos, pues dependiendo de la métrica, se demoraba un poco más una de la otra, pero pues en la suma de las 4 dio más o menos hora y media. A diferencia del Grish, que también lo corrimos, tuvimos algunos errores, pero pues al final logramos ajustarlos y nos dio más o menos una corrida de 5 horas, pero le quitamos algunos parámetros para que fuera un poquito más rápido. Esto es de paciencia, digamos que por eso para hacer las pruebas lo hacíamos con datos, con pocos parámetros, porque pues era muy frustrante correr el proceso que al final no saliera nada.
¿sí? Pues por el tiempo en que se demoraba. Pero bueno, digamos que ya en medio de todo logramos terminar el trabajo. Pensamos que era error de lo que estábamos haciendo, pero pues al ver como los comentarios de los compañeros era normal que pues se demorara este tiempo. Entonces, para comenzar con el análisis tenemos primero la evaluación de la accuracy, donde pues observamos que para los 4 modelos, para la accuracy, F1, recall y precisión, en términos del error de entrenamiento y validación, tenemos la misma gráfica, o sea, tenemos el mismo resultado, es decir, que a medida que van pasando las épocas, el error es constante, es decir, va por debajo de 1, o sea, no varió nada. Y nuestra matriz, con la matriz de confusión, que también aplica para los 4 modelos, tenemos un resultado donde solamente está prediciendo todos los casos sanos, es decir, que no está acertando en ningún caso alterado. Entonces, en este caso, el accuracy dio alrededor del 70%. Ya para las siguientes gráficas que lo que quisimos mostrar en este punto es el comparativo de la exactitud del modelo versus la pérdida, donde para la accuracy podemos observar que en la época 1 el modelo se estabiliza, es decir, que tiene una exactitud más o menos del 72%, y eso se define desde la época 1, y ya a medida que van pasando las épocas, pues ahí ya uno se da cuenta que se estabiliza. En la pérdida, sí tenemos, digamos que aquí más o menos en el 2, pues pareciera como que se fuera a estabilizar, pero pues tiene otra caída en la época 3, entonces ahí podemos concluir que desde la época 3 empieza a estabilizar la pérdida del modelo. Para la métrica de F1, digamos que como les mencionaba antes, el tema de error de entrenamiento y validación es igual para todos los modelos, entonces digamos que ahí lo saltamos. En términos de la exactitud y pérdida, podemos observar que en este caso, a diferencia de la accuracy, pues sí empieza a estabilizarse a partir de la época 0, es decir, que a partir de que empieza a entrenarse el modelo, ya sabemos que en la primera corrida, en la primera iteración, ya su exactitud es del 72% y ahí se mantiene y ahí ya no tiende a variar. Y la pérdida también se puede observar un poco antes, o sea, antes de la accuracy, que la accuracy más o menos se observa desde la época 3. Aquí lo podemos ver más o menos en la época 2, que empieza a estabilizarse la pérdida de este modelo. Y más o menos el resultado está por el 60%. En la predicción, bueno, el error Precisión. en la precisión, perdón, el error es similar al de los 4 modelos, entonces bajemos un poquito más para validar la exactitud y la pérdida. Perdón. Aquí la precisión. Ya, perdón. Listo, en la precisión es muy similar, por no decir igual a la de la métrica anterior. Entonces aquí pues podemos observar que desde la altura, desde la época, casi llegando a la época 1, ya uno ya puede decir que se estabiliza la exactitud del modelo, más o menos llegando al 72%, y la pérdida se empieza a estabilizar desde la época 2. Para finalizar, el recall tiene un comportamiento muy similar a la accuracy, pues porque se estabiliza, se ve la exactitud del modelo más o menos en la época 1, llegando casi al 72%, aunque aquí lo veo un poquito más bajo en términos de exactitud comparado con el accuracy, pero pues digamos que su comportamiento en términos de épocas es similar. Y la pérdida también, digamos que en la exactitud, la pérdida llegando a 2, el codo es un poquito más marcado, aquí es un poquito más suavizado, es decir, que tiende, uno pensaría que en el 2 se va a estabilizar, pero en el 3, en la época 3, es donde uno evidentemente ve que ya el modelo se estabiliza en términos de pérdida. Entonces,
En conclusión, pues por la cantidad de datos que manejamos en este dataset, los resultados no son como tan concluyentes. O sea, aquí tratamos como de observar de pronto, comparar un poco las 4 métricas con cada métrica con sus mejores modelos, y pues al final son muy similares. Yo me iría más por entre la accuracy y el recall, o sea, el modelo que me arrojó la accuracy y el recall, que sus resultados son muy similares. No sé, Andrew, si quieres decir algo más. No, de acuerdo con mi compañera, pues esperábamos ver, digamos que comportamientos muy diferentes. Sin embargo, pues puede que con una mayor cantidad de datos se dé este comportamiento un poco diferente entre las métricas. Igual, pues creo que nos gustó mucho más el modelo o el método de Halving Share CB por el tiempo en ejecución. Sin embargo, sí tuvimos, digamos que hay unas dificultades también porque no había mucha documentación del tema. Entonces, sí nos demoramos un poquito también ahí en la implementación. Y no más. Muchas gracias. Muchas gracias. Noche.